Mi nuera, sin querer, me mandó la lonchera de mi hijo para el trabajo. Yo, en broma, se la mostré a un compañero. De inmediato se puso pálido y me dijo: «Lleve a su hijo al hospital ya mismo». «¿Por qué?», pregunté. «No puedo explicarle ahora, es algo terrible. Haga lo que le digo o su hijo no sobrevivirá». Lo que descubrí en el hospital me dejó helada. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Un lunes por la mañana, mi casa en la Ciudad de México estaba tan ajetreada como siempre. El sonido de las ollas y sartenes chocando en la cocina, el aroma del café recién hecho, se mezclaba con la suave fragancia del perfume de una muestra que había dejado en la mesa del comedor. Yo andaba a las carreras, preparándome para ir a la oficina a supervisar la nueva línea de producción de perfumes, el orgullo de toda mi vida. Santiago, mi hijo, ya estaba listo con un traje impecable, preparándose para una junta importante en la financiera, donde es director general. Ver a mi niño peinándose frente al espejo me llenaba de orgullo. Santiago era todo lo que tenía, mi único hijo, a quien le había dedicado mi vida entera para criarlo y amarlo. En la cocina, Malena, mi nuera, estaba ocupada preparando la comida. Se había levantado desde temprano, con su largo cabello recogido en una coleta, y mientras movía la sartén, hablaba por teléfono con sus amigas. Su voz era un parloteo alegre, lleno de risas, pero sus manos se movían con agilidad, acomodando la comida en 2 tuppers, uno grande para Santiago y uno más pequeño para mí. Yo, parada en la entrada de la cocina, la observaba trabajar con una calidez en el pecho. «Qué detallista eres, mi niña. No solo te preocupas por tu esposo, sino también por tu suegra», le dije, sin poder ocultar una sonrisa. Malena se volteó. Sus ojos brillaron y sonrió levemente. «Solo quiero que todos coman rico, mamá. Comer en la calle ya no es nada seguro». Sus palabras me conmovieron. Siempre había visto a Malena como a una hija, mi nuera hermosa y dinámica, que siempre sabía cómo cuidar de la familia. Cuando nos preparábamos para salir, Malena se apresuró a darme el tupper pequeño, mientras que el grande lo puso en el coche de Santiago. Guardé con cuidado el recipiente en mi bolso, pensando en lo increíblemente atenta que era Malena. Era una mujer de familia, siempre me hacía sentir tranquila. Luego, salí por la puerta, sin darme cuenta de que ese tupper cambiaría todo en mi vida. A la hora de la comida, mi oficina estaba tan animada como de costumbre. Las empleadas más jóvenes se juntaban alrededor de la mesa, riendo y chismeando sobre sus maridos y sus hijos. Abrí mi bolso, saqué el tupper, pero de inmediato me di cuenta de que algo no estaba bien. Este no era el recipiente pequeño que Malena había preparado para mí, sino el grande, el de Santiago. Me reí y negué con la cabeza. «Malena está más despistada que esta vieja suegra suya», pensé, creyendo que era solo una confusión adorable. Al abrir la tapa, noté que el borde del tupper tenía unos granitos blancos, como si fuera azúcar. «Qué raro, un platillo salado con azúcar en el borde», murmuré, entre curiosa y divertida. Las empleadas que estaban cerca se arremolinaron y me echaron carrilla. «Doña, el borde de su tupper parece el de una margarita escarchada». Toda la oficina estalló en carcajadas. El ambiente era tan alegre como una pequeña fiesta. Tomé el tupper y se lo llevé a Ignacio, mi colega más cercano. Él había sido médico antes de jubilarse y ahora trabajaba como asesor de seguridad laboral para mi empresa de perfumes. Ignacio siempre fue la persona en la que más confiaba, con quien compartía las pequeñas anécdotas de mi vida. «Mira esto», le dije riendo, mostrándole el recipiente. Malena, tan joven y ya está más despistada que yo, le cocina un platillo salado a su marido y le pone azúcar en el borde del tupper. A lo mejor ve que Santiago trabaja muy duro y quiere que suba de peso. Bromeé, esperando que se riera a carcajadas como los demás. Pero Ignacio no se rió. Tomó el recipiente, lo inclinó bajo la luz fluorescente de la oficina y frotó suavemente el borde con el dedo. De repente, su rostro palideció y entrecerró los ojos, como si acabara de ver algo horrible. «¿Quién le preparó esta comida?»,
preguntó con una voz grave y seria. Fruncí el ceño, un poco confundida. Mi nuera, como siempre, nos prepara la comida a mí y a mi hijo para llevar al trabajo. Hoy, por descuido, me dio el tupper de Santiago. ¿Por qué?, respondí, tratando de mantener la calma, aunque un mal presentimiento comenzaba a invadirme. Ignacio no respondió de inmediato. Me miró con los ojos llenos de preocupación y de repente dijo en voz alta, con una urgencia que me sobresaltó: «Lleve a su hijo al hospital, ahora mismo». Esa frase fue como una puñalada directa al corazón. Me quedé helada, sintiendo cómo la sangre se me congelaba en las venas. Las risas y las pláticas en la oficina se apagaron de golpe. Todo quedó en un silencio sepulcral. Las empleadas jóvenes se miraron entre sí, desconcertadas, sin entender qué estaba pasando. Traté de mantener la compostura y pregunté de nuevo: «¿Por qué? Explíqueme, Ignacio, ¿qué está pasando?». Pero él solo negó con la cabeza. Su voz temblaba. «No puedo explicárselo ahora. Es algo terrible. Haga lo que le digo, o su hijo no sobrevivirá». Sentí que el corazón se me hacía pedazos. Santiago, el hijo que había protegido toda mi vida, el niño que amaba más que a mí misma, ¿estaba en peligro? No lo entendía, no quería creerlo, pero la gravedad en la voz de Ignacio me impedía dudar. Me volví hacia él, esforzándome para que la voz no se me quebrara. ¿Habla en serio? Esto no es una broma, ¿verdad? Ignacio me tomó de la mano. Sus ojos estaban enrojecidos. Se lo juro, jamás bromearía con algo así. Esos granitos blancos no son azúcar, tiene que actuar ya. Sus palabras fueron como una campana de alarma que despertó todos mis sentidos. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero mi instinto de madre me decía que algo andaba muy, muy mal. El tupper seguía ahí, sobre la mesa, como una advertencia silenciosa. Lo miré. Luego miré a Ignacio, y por un instante sentí que el mundo entero se derrumbaba a mis pies. Ignacio prácticamente me empujó fuera de la oficina. Su voz era apremiante y llena de angustia. «Váyase ya, no puede perder ni un segundo». Ya tenía el teléfono en la mano, llamando a un conocido en el departamento de toxicología del Hospital San Rafael. Su voz temblaba, pero era clara. «Necesito que analices una muestra de inmediato. Es un asunto de vida o muerte». Yo me quedé ahí, abrazando el tupper, con la mente hecha un caos. Hacía solo unos minutos, bromeaba sobre los granitos blancos en el borde, y ahora, ese recipiente se sentía como una bomba que podría destruir mi mundo entero. Lo metí con cuidado en una bolsa de plástico, sintiendo como si estuviera manejando la evidencia de un crimen. «Me voy ahora mismo», le dije a Ignacio, con la voz endurecida para ocultar el miedo que crecía dentro de mí. Él asintió, con una mirada seria. «La veré en el hospital. No deje que nadie toque ese tupper». Llamé a mi chofer personal, el señor Juan, que ha trabajado para mi familia por más de 20 años. Cuando le dije que condujera directo al San Rafael, me miró por el retrovisor con curiosidad, pero no preguntó nada. «Rápido, Juan», le dije, con la voz ronca. Durante el trayecto, me senté en el asiento trasero, aferrada a la bolsa de plástico, con la vista fija en la ventana. Las calles de la Ciudad de México seguían tan bulliciosas como siempre. Los microbuses verdes pasando a toda velocidad, los vendedores ambulantes gritando sus pregones en la banqueta y el sol brillante reflejándose en los edificios de cristal. Pero todo parecía lejano, como si estuviera en otro mundo, uno donde solo existíamos yo y el terror de lo que estaba por suceder. Al llegar al hospital, entré a la recepción, todavía aferrada a la bolsa de plástico. La joven enfermera, con lentes de pasta, levantó la vista sorprendida cuando le dije: «Necesito que analicen un tupper con comida. Hay algo extraño en él». Parpadeó, como si no pudiera creer lo que oía, pero entonces sonó el teléfono de su escritorio. Escuché vagamente la voz de Ignacio al otro lado de la línea y la enfermera asintió, anotando algo rápidamente. «De acuerdo, señora, espere un momento. La muestra será llevada de inmediato al laboratorio», dijo, con un tono profesional que no ocultaba su curiosidad. Yo solo asentí, sin fuerzas para explicar más. Un empleado con bata blanca se llevó la muestra.
y a mí me guiaron a una sala de espera en el pasillo. El pasillo del Hospital San Rafael estaba lleno de gente, de pasos apresurados, del sonido monótono de los altavoces llamando a los pacientes y del olor a desinfectante que flotaba en el aire. Me senté entrelazando las manos, tratando de mantener la calma, pero cada minuto que pasaba se sentía como una hora. Miré el reloj de la pared. El minutero se movía con una lentitud exasperante, como si se burlara de mi paciencia. En mi mente aparecían imágenes de Santiago, de niño, corriendo por el parque de mi mano. Más grande, en el podio recibiendo su título universitario, con una sonrisa radiante, e incluso las veces más recientes, cuando se quejaba de cansancio, sobándose el estómago, con la voz débil. Debe ser por el estrés del trabajo, mamá. Yo había pensado que era solo estrés, como cualquier otro joven, pero ahora las palabras de Ignacio resonaban en mi cabeza. O su hijo no sobrevivirá. Sentí que el corazón se me oprimía. ¿Cómo podía ser? ¿Quién querría hacerle daño a Santiago, mi hijo bueno y trabajador? Saqué mi teléfono y marqué el número de Santiago. Sonó, pero no contestó. Sabía que estaba en una junta importante, pero el silencio del otro lado de la línea hizo que se me encogiera el corazón. Le dejé un mensaje. Mis dedos temblaban al escribir. Santiago, tienes que hacerte un chequeo médico hoy mismo. En secreto, no le digas a nadie, ni siquiera a tu esposa. Le di a enviar y me quedé mirando la pantalla, esperando una respuesta, pero nada. Me dije a mí misma que debía calmarme, pero la ansiedad crecía, como una ola a punto de ahogarme. Finalmente, después de una eternidad, un joven médico salió del laboratorio. Llevaba un gafete con el nombre César. Su rostro era serio, pero su mirada, amable. «Usted es la persona que trajo el recipiente con comida, ¿verdad?», preguntó, sosteniendo una hoja de papel. Asentí, con el corazón latiéndome como si quisiera salírseme del pecho. Se sentó a mi lado y dijo con voz lenta pero clara: «Analizamos la muestra de comida. Contiene arsénico. Es una sustancia extremadamente tóxica. Si se consume de manera continua por un largo periodo, causa daños en el estómago, el hígado, los riñones e incluso puede provocar la muerte». Escuché sus palabras y me quedé paralizada. La palabra arsénico resonó en mi cabeza, tan afilada como una navaja. Estaba atónita, incapaz de decir nada. Solo miraba al doctor, esperando haber oído mal. Pero César continuó. Su voz se tornó más grave. Síntomas como fatiga, dolor abdominal, náuseas, coinciden perfectamente con un envenenamiento crónico. Si su hijo ha estado comiendo estos alimentos durante mucho tiempo, existe un alto riesgo de que haya sido envenenado. Mi mente daba vueltas. De repente recordé las veces que Santiago se quejaba de cansancio, las noches que se sentaba en el sofá sobándose el estómago, con el rostro pálido. «Debe ser la presión del trabajo», solía decir, y yo le había creído. Lo llevé al médico, pero solo le recetaron vitaminas y le recomendaron descansar. ¿Cómo iba a imaginar que, justo en esos almuerzos preparados con tanto esmero cada día, se escondía un veneno mortal? Apreté los puños. Mis uñas se clavaron en la piel, tratando de no derrumbarme ahí mismo. «Gracias, doctor», susurré, con la voz entrecortada. César asintió, me puso una mano en el hombro como para consolarme y se fue. Salí del hospital, sintiendo que mis pies pesaban 1 tonelada. Sentada en el coche, abracé la bolsa de plástico que contenía el topper, como si fuera la última prueba de una verdad aterradora. Las calles de la Ciudad de México seguían ruidosas, con el sonido de los claxones y las risas de la gente, pero yo ya no oía nada. En mi cabeza solo había una pregunta que se repetía una y otra vez. ¿Quién hizo esto? ¿Quién querría hacerle daño a Santiago? Y entonces, un pensamiento me heló la sangre. Malena, mi nuera, la que había preparado esa comida, la persona en la que siempre había confiado, a la que amaba como a una hija. No, no podía ser, me dije. Malena siempre era atenta, cuidaba de Santiago en cada comida, en cada momento. Pero entonces, la imagen de los granitos blancos en el borde del topper apareció en mi mente y la voz de Ignacio resonó. «Es algo terrible».
Saqué el teléfono y revisé el mensaje que le había enviado a Santiago. Aún no había respuesta. Quise volver a llamar, pero detuve mi mano. Si era Malena, no podía dejar que sospechara. Necesitaba tiempo para investigar, para proteger a mi hijo. Sentada en el coche, miré por la ventana. La luz del atardecer se reflejaba en los rascacielos, pero en mi corazón solo había oscuridad. Santiago era todo lo que tenía. Había perdido a mi esposo hacía 10 años, y yo sola había construido la marca de perfumes para dejársela a mi hijo. No podía perderlo, no podía. Esa tarde no pude volver a casa de inmediato. Mi mente seguía hecha un caos después de lo que el doctor César me había dicho en el Hospital San Rafael. Necesitaba respuestas, una pista para entender por qué esta pesadilla le estaba pasando a Santiago. Decidí conducir directamente a la oficina del licenciado Ramírez, mi abogado personal, quien me había ayudado con todos los asuntos legales de mi marca de perfumes durante más de 20 años. Si había alguien que entendía a fondo mi patrimonio y lo que yo había dispuesto, era él. Cuando entré a su oficina, el licenciado Ramírez estaba sentado detrás de su escritorio, con sus lentes de armazón dorado, leyendo atentamente un expediente. Al verme, levantó la vista y me dedicó una sonrisa amable. «Doña, qué sorpresa verla por aquí sin avisar. ¿Ocurre algo importante?» Me senté en la silla de piel frente a él, sin andarme con rodeos. «Licenciado, necesito que revise mi testamento y todos los documentos de mi patrimonio, ahora mismo». Mi voz sonó más firme de lo que esperaba, como si intentara ocultar la tormenta de emociones que sentía por dentro. El licenciado Ramírez frunció el ceño, pero no hizo más preguntas. Se levantó, abrió un archivador y sacó una carpeta gruesa. «Este es el último borrador que firmó el año pasado», dijo, poniendo los papeles frente a mí. Pasé las páginas una por una. Las palabras secas sobre propiedades, bienes raíces y acciones de la empresa desfilaban ante mis ojos. Pero cuando llegué a la sección sobre la repartición de la herencia, sentí que la sangre se me helaba. En el testamento había estipulado claramente que mis bienes se dividirían en partes iguales entre Santiago y Malena, mi hijo y mi nuera, a quien siempre había considerado como a una hija. Pero había una cláusula que me hizo estremecer. Si uno de los dos fallecía antes que yo, el sobreviviente heredaría automáticamente la totalidad de los bienes. Es decir, si Santiago moría, Malena se convertiría en la única heredera. Levanté la vista hacia Ramírez. Mi voz temblaba. ¿Y si yo sigo viva? ¿Ella podría obtener algo? El licenciado Ramírez se ajustó los lentes. Su voz era grave y clara. Si usted sigue con vida, continúa siendo la dueña de la marca de perfumes y tiene todo el derecho de cambiar el testamento en cualquier momento. Pero si Santiago falleciera antes que usted, sus bienes personales, las propiedades, las inversiones, pasarían gradualmente a manos de Malena. Cuando usted fallezca, legalmente es el camino más corto para que ella se quede con todo. Hizo una pausa, mirándome como para asegurarse de que entendía el peso de sus palabras. Asentí, pero por dentro, todo se derrumbaba. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, y la imagen que se formaba me dejó helada. De camino a casa, no podía dejar de pensar en Malena. Siempre había sido la nuera perfecta a mis ojos. Hermosa, atenta, siempre sabía cómo hacerme feliz. Pero ahora, mis recuerdos de ella se sentían distorsionados. Recordé las veces que me preguntaba discretamente sobre el valor de la casa en Polanco, o sus preguntas casuales sobre mis proyectos de inversión en Guadalajara. Una vez, durante la cena, se le escapó decir: «Si algún día usted ya no está al mando, yo seguiré desarrollando la marca, ¿verdad, mamá? Prometo que lo haré muy bien». En ese momento, solo sonreí, pensando que era la preocupación de una nuera dedicada. Pero ahora, esa frase resonaba en mi cabeza, afilada como una advertencia. ¿Acaso Malena lo había planeado todo desde hace tiempo? ¿Acaso nos veía a Santiago y a mí no como su familia, sino como obstáculos en su camino hacia una fortuna inmensa? Cuando llegué a la casa, ya casi oscurecía. La luz amarilla del porche iluminaba la figura de Malena sentada en un sillón de mimbre revisando su celular. Levantó la vista y me sonrió, tan radiante como siempre. «¿Ya llegó, mamá?».
Acabo de agendar una cita en el spa para el fin de semana. ¿Quiere venir conmigo? Tienen un paquete de masaje relajante increíble. Su voz era suave y despreocupada, pero ya no me producía la misma calidez. La miré a los ojos, tratando de encontrar alguna señal, una pizca de duda, un destello de culpa, pero no vi nada más que esa sonrisa perfecta. Ya tengo un compromiso, mi niña. Ve tú con tus amigas, respondí secamente, entrando rápido a la casa. No quería que viera cómo me temblaban las manos, ni la furia y el dolor que intentaba reprimir en mi mirada. En la sala, me dejé caer en el sofá y me llevé las manos a la cabeza. Mi corazón estaba dividido. Una parte de mí se negaba a creer que Malena, la chica a la que había recibido en mi familia con los brazos abiertos, pudiera hacer algo tan monstruoso. Pero la otra parte, la razón de una madre, me gritaba que tenía que proteger a Santiago, aunque eso significara enfrentar la verdad más cruel. Recordé los primeros días, cuando Santiago trajo a Malena a casa para presentarla. Era tímida, sostenía la mano de Santiago y me dijo: «Le prometo que lo cuidaré muy bien, señora». Le creí. Pensé que era afortunada de tener una nuera como ella. Pero ahora, cada uno de esos recuerdos era como un cuchillo que se clavaba en mi corazón. A la mañana siguiente, desperté con una pesadez en el pecho, como si una roca me aplastara. El sueño no me había servido de nada. Solo tuve pesadillas con Santiago, con el topper y con la sonrisa de Malena, una sonrisa que ya no sabía si era real o una máscara. Me puse una blusa azul oscuro, el color que Santiago una vez dijo que me hacía ver muy imponente, y conduje hasta su oficina en el centro de la Ciudad de México. No le avisé, solo le mandé un mensaje corto: «Necesito verte, ahora mismo». Durante el camino, intenté mantener la calma, pero mis manos se aferraban al volante, empapadas en sudor. Sabía que esta conversación lo cambiaría todo, pero no podía posponerlo más. Santiago tenía que saber la verdad. Cuando llegué, Santiago acababa de salir de una junta. Su saco estaba un poco arrugado, pero su sonrisa seguía siendo radiante al verme. «Mamá, ¿qué haces aquí sin avisar? ¿Vienes a ver si estoy trabajando duro?», bromeó, con su tono ligero de siempre. Ver a mi hijo ahí, tan sano y despreocupado, me partió el alma. ¿Cómo iba a decirle que la mujer que amaba, la persona en la que más confiaba, podría estar conspirando para matarlo? Pero no tenía opción. «Santiago, ven a tu oficina conmigo, es algo importante», le dije, con una seriedad que no pretendía. Él frunció el ceño, su sonrisa se desvaneció, pero asintió y me guió a su oficina privada. La oficina era espaciosa, con un ventanal que daba a la bulliciosa ciudad. Santiago se sentó y me indicó que tomara asiento frente a él. «¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué tan seria? ¿Algún problema con la empresa de perfumes?», preguntó, todavía pensando que era una conversación normal. No respondí de inmediato. Abrí mi bolso y saqué la carpeta con los resultados del laboratorio del Hospital San Rafael y la copia del testamento que el licenciado Ramírez me había dado el día anterior. Los puse sobre el escritorio, los empujé hacia él y lo miré directamente a los ojos. «Léelo, Santiago», le dije, con la voz ronca por las emociones contenidas. Santiago tomó los documentos y empezó a pasar las páginas. Su expresión cambió rápidamente, de la indiferencia a la confusión y luego a una palidez mortal. Cuando leyó los resultados del laboratorio, vi cómo le temblaban las manos, haciendo crujir el papel. «¿Arsénico? ¿En mi comida?». Levantó la vista, con los ojos desorbitados, como si no pudiera creer lo que leía. Respiré hondo, tratando de mantener la voz firme, y le conté todo. Cómo confundí su topper, los granitos blancos en la tapa, la advertencia de Ignacio y los resultados del laboratorio que confirmaban la presencia de un veneno mortal. Se lo conté lentamente, detalle por detalle, como si al hablar rápido no pudiera soportar el peso de la verdad. Santiago se quedó paralizado, todavía aferrado a los papeles. Negaba con la cabeza, una y otra vez, como queriendo rechazarlo todo. «No puede ser, mamá», dijo con la voz entrecortada. «Malena me ama, ama a nuestra familia. Ella me cocina todos los días, me cuida en cada detalle. ¿Cómo podría ella?». Su voz se apagó,
y vi cómo se le enrojecían los ojos. Ver a mi hijo así me desgarró por dentro. Quería abrazarlo, decirle que todo era un malentendido, pero la evidencia estaba frente a nosotros. No podía mentirle, ni mentirme a mí misma. Dejé que Santiago asimilara el shock y luego le dije, con voz lenta pero firme: «Sé que es difícil de creer, hijo. Yo tampoco quiero creerlo, pero las pruebas están aquí. ¿Y recuerdas cómo ha estado tu salud estos últimos meses? Las veces que te quejabas de cansancio, de dolor de estómago, de náuseas. Yo pensaba que era por el trabajo, pero ahora sé que no». Hice una pausa y lo miré a los ojos. «Santiago, no puedo perderte. Necesito que enfrentes esta verdad, por más dolorosa que sea». Santiago bajó la cabeza, cubriéndose el rostro con las manos y cerrando los ojos con fuerza. Sabía que estaba tratando de conectar los puntos. Las noches que llegaba agotado, las veces que Malena le llevaba un jugo de naranja, o las comidas que ella le preparaba con una sonrisa tierna. De repente, golpeó la mesa con fuerza, sobresaltándome. «Si esto es verdad», dijo, con la voz temblando de rabia, «entonces no solo me traicionó a mí, sino que quiere robarte tu patrimonio y destruir a nuestra familia». Vi en sus ojos un dolor mezclado con determinación, como si acabara de darse cuenta de que la vida en la que creía había sido destrozada por la persona que amaba. Le tomé la mano y la apreté con fuerza. «Tú y yo tenemos que cooperar con la policía», le dije con voz decidida. «No podemos enfrentarla solos. Si nos quedamos callados, estarás en más peligro». Santiago me miró. Sus ojos vacilaban entre el dolor y la duda. Sabía que todavía amaba a Malena, que todavía quería creer que había alguna explicación. Pero entonces respiró hondo y asintió, con los ojos enrojecidos. «Mamá, haré lo que digas. Vamos a desenmascararla. No puedo permitir que sufras una pérdida más». Esa misma tarde, Santiago y yo fuimos a la comisaría para ver al inspector García, a quien había conocido en un seminario de negocios hacía un par de años. El inspector era un hombre de mediana edad, con canas en el cabello, de voz grave pero con una mirada penetrante. Nos sentamos en una pequeña oficina de paredes blancas que olía a café. Le conté toda la historia, desde el topper hasta los resultados del laboratorio, mientras Santiago añadía detalles sobre su estado de salud. El inspector García escuchó atentamente, tomando notas, asintiendo de vez en cuando. «Este es un caso muy grave», dijo, con tono serio. «Nos quedaremos con el topper como evidencia y planearemos la instalación de cámaras en su casa para vigilarla. También necesitaremos analizar más muestras de comida». Me miró a mí y luego a Santiago. «Pero ambos deben guardar secreto absoluto. No podemos dejar que la sospechosa sepa que la estamos investigando». Santiago asintió, pero vi cómo apretaba los puños. «Entendido», dijo con voz ronca. Sabía que estaba luchando consigo mismo, con el amor que alguna vez sintió por Malena. Cuando salimos de la comisaría, Santiago permaneció en silencio durante un largo rato. Estábamos en el estacionamiento, en medio del ajetreo de la Ciudad de México. Miré a mi hijo, el joven que había criado, que ahora parecía haber envejecido 10 años en un solo día. «Mamá», se volvió hacia mí, con la voz entrecortada. «Nunca imaginé que la persona que dormía a mi lado cada noche quisiera matarme. Pero por ti, por la marca, por nuestra familia, seré fuerte». Me acerqué y lo abracé con fuerza. Su cuerpo temblaba y sentí su dolor mezclarse con el mío. «Hijo, aquí estoy», le susurré, mientras las lágrimas caían en silencio. «Vamos a superar esto juntos». Mi corazón estaba dolido, pero lleno de determinación. A partir de ahora, ya no éramos las víctimas. Íbamos a darle la vuelta al juego, y yo haría cualquier cosa para proteger a mi hijo, sin importar el precio. Después de salir de la comisaría, Santiago y yo nos sentamos en el coche. Nadie dijo una palabra durante varios minutos. El motor del coche zumbaba monótonamente, pero dentro de mí todo era un torbellino. Acabábamos de entrar en una guerra donde el enemigo era alguien a quien considerábamos familia. Santiago miraba por la ventana, con el rostro tenso y las manos apretadas sobre las rodillas.
Sabía que estaba luchando consigo mismo, atrapado entre el amor y la traición. «Mamá», dijo finalmente, con voz grave, «¿cómo vamos a hacer para desenmascararla? No quiero alargar esto más». Asentí, sintiendo cómo crecía mi determinación. «Vamos a hacer que pierda la paciencia, Santiago. Si de verdad tiene un plan, cometerá un error». Al llegar a casa, llamé de inmediato al inspector García para discutir el plan. Él escuchó y luego sugirió con voz firme: «Ataquen su motivo, el dinero. Si lo que busca es el patrimonio, háganle creer que la oportunidad se le está escapando. Entrará en pánico y actuará de forma precipitada». Sus palabras fueron como un rayo de luz en mi mente. Pensé de inmediato en el testamento, algo que a Malena parecía interesarle mucho. Si le hacía creer que la fortuna estaba a punto de escurrírsele de las manos, no podría mantener la calma. «Ya sé qué hacer», le dije a García, sintiéndome como una estratega a punto de entrar en batalla. A la mañana siguiente, llamé al licenciado Ramírez, mi abogado. «Licenciado, ¿podría venir a la casa esta tarde? Quiero discutir un nuevo testamento», dije, asegurándome de que mi voz sonara fuerte mientras Malena estaba cerca, arreglando unas flores en la sala. La vi detenerse por un instante, sus manos se quedaron quietas, pero rápidamente se agachó, fingiendo continuar con su tarea. Sabía que me había escuchado. Esa tarde, cuando el coche de Ramírez se estacionó frente a la reja, abrí el portón principal a propósito para que Malena lo viera claramente. Ella estaba en el porche, despidiendo a una amiga, y su mirada se deslizó hacia el coche con una curiosidad que no pudo ocultar. En la sala, el licenciado Ramírez y yo nos sentamos uno frente al otro, con la ventana abierta para que nuestras voces se escucharan afuera. Hablé en voz alta y clara: «Licenciado, lo he pensado mucho. En un mes, cambiaré oficialmente el testamento. Quiero donar la mayor parte de mi patrimonio a una fundación benéfica para construir un orfanato para niños abandonados. Ellos necesitan ese dinero más que mis hijos». Ramírez, a quien ya le había adelantado el plan, asintió y me siguió la corriente. «Es una idea muy noble, doña. Prepararé los documentos de inmediato. ¿Qué porcentaje de sus bienes desea asignar?», respondí, enfatizando deliberadamente: «Al menos el 80%. La marca de perfumes, las propiedades, todo. Quiero dejar un legado con sentido». En ese momento, escuché unos pasos sigilosos en el pasillo. Malena pasó por ahí, con una bandeja de fruta en las manos, pero sus pasos se detuvieron claramente por un segundo. La miré de reojo y la vi quedarse paralizada un instante, con los ojos muy abiertos, antes de seguir caminando a toda prisa. Mi corazón se aceleró. Lo había escuchado y sabía que eso había tocado su mayor temor. Cuando Ramírez se fue, Malena lo acompañó a la puerta, con una sonrisa forzada en los labios, que ya no tenía la naturalidad de siempre. «Gracias por venir, licenciado», dijo, pero su voz tembló ligeramente, como si intentara ocultar algo. Esa noche, decidí llevar el plan un paso más allá. Organicé una cena familiar, como solía hacer para mantener un ambiente cálido. Santiago se sentó a mi lado y Malena enfrente, sonriendo, pero sus ojos carecían del brillo habitual. Mientras servía el vino, mencioné de nuevo el asunto del testamento a propósito. «Lo he pensado bien. La marca de perfumes es el trabajo de toda mi vida, pero quiero que esté ligada a la filantropía. Donar mis bienes a la fundación es la forma de sentirme en paz». Malena asintió, fingiendo estar de acuerdo. «Qué noble de su parte, mamá. La apoyo por completo». Pero vi cómo apretaba su copa de vino, sus uñas pintadas de rojo marcándose en el cristal. Santiago me siguió el juego, con un tono suave pero lleno de intención. «Así es, mamá. Es muy valioso que pienses en la sociedad. A mí también me gustaría que en el futuro la marca se asocie con una imagen humanitaria». Miré de reojo a Malena y la vi bajar la cara con los labios apretados. Al terminar la cena, Malena puso una excusa. «Tengo una cita tarde en el spa con una amiga. Creo que llegaré un poco noche». Se levantó, tomó su bolso y salió. Yo fingí estar ocupada recogiendo la mesa, pero al pasar por el jardín la escuché hablar por teléfono, en voz baja pero apresurada. «No podemos esperar un mes más. Hay que actuar ya». Mi corazón se detuvo. Fingí toser y salí al jardín como por casualidad.
Malena se sobresaltó y se volteó con los ojos desorbitados de pánico. Sí, mi cita de masaje se cambia para mañana por la mañana. Hoy estoy un poco cansada, dijo, cambiando el tono rápidamente antes de colgar. Sonreí y asentí. ¿Estás cansada, mi niña? Entonces descansa, no te exijas demasiado. Pero por dentro sabía que estaba entrando en pánico. Esa noche, al subir a mi habitación, pasé por el cuarto de Malena. La luz estaba encendida y su silueta se proyectaba en la cortina, caminando de un lado a otro, con el teléfono pegado a la oreja. Me quedé en el pasillo, escuchando. Su voz era un susurro tenso. Tengo que hacer algo antes de que esa vieja firme el Nuevo Testamento. Volví a mi cuarto, cerré la puerta, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Sabía que era la señal de que su ansiedad había llegado al límite. Los días posteriores a esa cena familiar, el ambiente en la casa se volvió tenso, aunque en la superficie Santiago y yo intentábamos mantener todo con normalidad. Pero por dentro me sentía como si caminara sobre una cuerda floja, donde cada paso debía ser cuidadoso, porque el más mínimo error podría arruinarlo todo. Una mañana, mientras preparaba café, Santiago entró a la cocina con cara de cansancio. Se sentó, se frotó la frente y dijo en voz baja: «Mamá, la comida que Malena ha estado cocinando estos días sabe muy rara. La sopa de ayer estaba un poco amarga y el jugo de naranja tenía un sedimento blanco y turbio. No estoy seguro, pero...». Se detuvo, con la mirada llena de preocupación. Sus palabras fueron como una puñalada en el corazón. Le tomé la mano, tratando de mantener la voz firme. «No comas nada de lo que ella te prepare. Yo me encargo». Días antes, el inspector García había instalado en secreto una cámara en la cocina, oculta en la esquina de la alacena. Me citó en una pequeña oficina cerca de la comisaría, donde había una pantalla grande para monitorear todo. Me senté allí con él y otro oficial, con los ojos pegados al monitor. La imagen era nítida. Malena estaba de pie en la cocina, con un delantal y el pelo recogido. Abrió un frasquito de vidrio, lo inclinó ligeramente y espolvoreó un polvo blanco en la olla de sopa que hervía. Sus movimientos eran lentos y cuidadosos, como si lo hubiera hecho cientos de veces. Su rostro era una máscara de frialdad, sin una pizca de duda, sin rastro de emoción. Apreté el borde de la mesa. Mis uñas se clavaron en la madera hasta doler. Quería entrar corriendo, gritarle, pero el inspector García me puso una mano en el hombro y dijo en voz baja: «Tranquila, doña, necesitamos más pruebas, no se va a escapar». Asentí, pero sentía fuego por dentro. Ver a Malena revolver la sopa, con una leve sonrisa en los labios, me hizo sentir que mi mundo se desmoronaba. La nuera que había amado, en la que había confiado, era ahora una extraña, un peligro acechando en mi propia casa. Me volví hacia García con la voz temblorosa. «¿Estás seguro de que la cámara graba todo? No quiero que tenga ninguna oportunidad de negarlo». Él asintió, con una mirada gélida. «Todo está siendo grabado, cada detalle con claridad». Esa noche, Santiago comió la cena que Malena preparó, pero le había dicho que solo fingiera probar un poco. Apenas bajó la cuchara, se llevó las manos a la cabeza, quejándose de mareo, y se dejó caer en el sofá. Malena corrió hacia él, lo sostuvo y dijo con falsa preocupación: «Has estado trabajando demasiado, seguro es estrés. Déjate traigo un vaso de agua». Yo observaba desde una esquina de la habitación. Su sonrisa era tierna, pero su mirada era fría, como si estuviera evaluando si su plan estaba funcionando. Me di la vuelta, fingiendo estar ocupada con los platos, pero mi corazón dolía como nunca. Santiago actuaba muy bien, pero sabía que él también estaba sufriendo, no por el veneno, sino por la traición de la mujer que había amado. La muestra de comida de esa cena fue recogida en secreto por la policía para ser analizada. A la mañana siguiente, el inspector García me llamó a su oficina. Me entregó la hoja con los resultados. Su voz era grave. «La concentración de arsénico en la sopa y el jugo de naranja es el doble que en el tóper anterior». Entró en pánico, probablemente por miedo a perder la herencia después de escucharla hablar de la fundación. «Está acelerando el plan». Tomé el papel, leí cada línea,
sintiendo cómo se me helaba la sangre. «El doble», murmuré, incrédula. Malena no solo quería dañar a Santiago, quería hacerlo rápido, antes de que yo pudiera cambiar el testamento. García me miró y dijo en voz baja: «Usted y su hijo deben tener más cuidado. Está perdiendo el control». A partir de ese día, empecé a prestar atención a cada pequeño detalle. Cada vez que Malena servía jugo, siempre le servía primero a Santiago, colocando el vaso cuidadosamente frente a él, antes de servirme a mí o a los demás. Una vez, fingí tener sed y le pedí que me trajera un vaso de jugo de naranja. Ella se movió nerviosamente en la cocina. Sus manos temblaban ligeramente al entregarme el vaso. «Tome, mamá», dijo, pero evitó mi mirada, como si temiera que descubriera algo. Tomé el vaso y sonreí. «Gracias, mi niña», pero ya se me antojó más un vaso de agua. Se quedó paralizada por un instante y luego asintió con una sonrisa forzada. Otra noche, Malena trajo un tazón de sopa y lo puso frente a Santiago con aire de preocupación. «Come, mi amor, preparé esto especialmente para ti». Miré a Santiago y le hice una seña con los ojos. Él sonrió débilmente, pero yo hablé primero. «Yo ya estoy vieja, solo puedo comer consomé. Deja que tu esposo se coma esta sopa». Malena se detuvo, la sonrisa se congeló en sus labios. «Sí, claro», respondió con la voz un poco quebrada y se dio la vuelta rápidamente. Sabía que estaba confundida, y eso me dio un extraño alivio mezclado con dolor. Cada vez que rechazaba su comida, sentía que estaba tejiendo un hilo más en la trampa que habíamos preparado. Santiago continuó con su actuación, cada vez más convincente. En el trabajo, se sobaba el estómago a propósito, con aspecto débil, lo que preocupaba a sus colegas. En casa, se tumbaba en el sofá, suspirando y quejándose de cansancio. Malena lo miraba, con un destello de satisfacción en los ojos, como si creyera que el veneno estaba surtiendo efecto. Ver eso me partía el alma. Santiago no era solo mi hijo, era mi orgullo, el que continuaría mi sueño. Verlo fingir dolor para engañar a quien intentaba matarlo me llenaba de orgullo y de una profunda tristeza. Esa misma noche, tarde, al pasar por el pasillo, escuché a Malena susurrar por teléfono. Me detuve, me pegué a la pared, tratando de escuchar. «Solo unos días más. Después de eso, seré la única que figure en todo», dijo en voz baja pero llena de determinación. Saqué mi teléfono en silencio, activé la grabadora de voz y lo sostuve con firmeza. Cuando la voz de Malena se escuchó claramente, supe que tenía otra prueba crucial. Volví a mi habitación y le envié la grabación al inspector García con un mensaje: «Ya casi llegamos al final». A la mañana siguiente, el inspector García nos citó a Santiago y a mí en la comisaría. Cuando entramos, él estaba sentado detrás de su escritorio, con su mirada penetrante pero su voz tranquila. «Ya tenemos pruebas suficientes para arrestarla, pero para asegurarnos de que no pueda negarlo, necesitamos un golpe final. Una muerte fingida de Santiago hará que baje la guardia y confiese su plan». Miré a Santiago, vi cómo apretaba las manos, su rostro tenso. Sabía que todavía amaba a Malena, pero asintió con voz ronca: «Lo haré. Si seguimos esperando, ella continuará. Y tú también estarás en peligro, mamá». Sus palabras fueron como un cuchillo en mi corazón. Estaba orgullosa de la fortaleza de mi hijo, pero me dolía verlo sufrir la agonía de la traición. Le tomé la mano y le dije en voz baja: «Estoy aquí, Santiago. Lo superaremos». El inspector García asintió y le indicó a un oficial que nos llevara a una sala de juntas para afinar los detalles. El plan fue trazado meticulosamente. La policía coordinó con el Hospital San Rafael para preparar un cuarto especial, lleno de cámaras ocultas en cada esquina. La doctora Teresa Villaseñor, una vieja amiga del inspector García, aceptó ayudar. Crearía un expediente médico falso con un diagnóstico claro de intoxicación grave, paro cardíaco, para hacerlo más convincente. Santiago y yo pasamos horas con ella, planeando cada paso. Santiago fingiría ser envenenado después de la cena, desplomándose en la mesa. Yo sería quien llamara a la ambulancia y le diera la noticia de su muerte a Malena. Cada detalle fue calculado, pero la ansiedad no me abandonaba.
Si Malena no reaccionaba como esperábamos, si sospechaba algo, todo podría venirse abajo. Esa noche, la tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. Malena preparó la cena como de costumbre, sirvió un tazón de sopa aromática y lo colocó frente a Santiago. «Come, mi amor, preparé esto especialmente para ti», dijo, con una sonrisa tierna pero una mirada gélida. Miré a Santiago y le hice una seña con los ojos. Él asintió levemente, tomó la cuchara, fingió probar un poco y luego la dejó, haciendo una mueca. «Hoy estoy lleno, creo que comeré poco». Malena lo miró con un destello de decepción, pero rápidamente lo ocultó con una sonrisa. «Bueno, entonces lo guardo para que lo comas mañana». A los pocos minutos, Santiago comenzó a actuar. Se agarró el estómago, su rostro se puso pálido y su respiración se volvió agitada. «Mamá, me duele mucho», susurró, antes de desplomarse sobre la mesa, tirando un vaso de agua. Me levanté de un salto, gritando, «Santiago, ¿qué te pasa?». Mi voz temblaba, y no era del todo actuación. Ver a mi hijo inmóvil, aunque sabía que era falso, me oprimió el corazón. Malena también se levantó de golpe, corrió hacia él, le tomó la mano y gritó, «Mi amor, despierta, ¿qué tienes?». Pero en el instante en que se inclinó, vi un extraño brillo en sus ojos. No era preocupación, sino una discreta satisfacción, como si todo estuviera saliendo según el plan. Tomé mi teléfono a toda prisa, fingiendo llamar a emergencias, con voz de pánico. «Por favor, vengan rápido. Mi hijo se desmayó, no está respirando». Malena estaba a su lado cubriéndose el rostro y llorando. «No, no puede ser, él no puede». Pero me di cuenta de que, aunque las lágrimas caían, no había un dolor real. Me di la vuelta, evitando su mirada, temiendo no poder contenerme y gritarle la verdad. Unos minutos después, el sonido de la sirena de la ambulancia llenó la calle. Los paramédicos, que en realidad eran policías encubiertos, subieron a Santiago a una camilla y lo metieron rápidamente en la ambulancia. Malena se abalanzó, exigiendo ir con ellos. «Tengo que ir con él, soy su esposa». Pero un oficial la detuvo, con voz firme. «Lo siento, solo una persona puede acompañar al paciente». Me adelanté, tomé la mano de Malena y fingí consolarla. «Quédate tú, mi niña. Yo iré con Santiago, te avisaré cualquier cosa». Ella asintió, con los ojos rojos, pero sentí cómo le temblaba la mano, como si estuviera conteniendo algo. Subí a la ambulancia, la puerta se cerró de golpe y el vehículo arrancó. Sentada junto a Santiago, le tomé la mano y le susurré, «Lo hiciste muy bien. Ahora me toca a mí». Él abrió los ojos y sonrió débilmente. «Confío en ti, mamá». Sentí una calidez en el corazón, pero también una gran pesadez. Sabía que esta farsa sería el punto de inflexión, pero también otra herida en el alma de ambos. En el Hospital San Rafael, todo estaba perfectamente montado. Santiago yacía inmóvil en una cama, conectado a cables y máquinas. Un monitor simulaba un paro cardíaco, creando una escena terriblemente realista. La doctora Teresa estaba a su lado, revisando el expediente falso, y de vez en cuando me lanzaba una mirada tranquilizadora. Me senté junto a la cama, mirando a mi hijo inmóvil, y aunque sabía que todo era mentira, no pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas. Pensé en los años en que Santiago era pequeño, cuando corría por el jardín tomándome de la mano. Ahora estaba aquí, como parte de un plan para desenmascarar a la mujer que alguna vez amó. Me sequé las lágrimas, diciéndome que debía ser fuerte. Tomé mi teléfono y le escribí a Malena. Mis manos temblaban al teclear. «Ven al hospital de inmediato». Santiago no lo logró. Presioné enviar, sintiendo como si acabara de lanzar una piedra a un abismo. Luego me senté a esperar, con el corazón en la garganta. Cada paso en el pasillo me ponía nerviosa. El inspector García estaba en una esquina de la habitación, observando todo a través del monitor de la cámara oculta. Susurró, «Lo está haciendo muy bien». Ahora solo queda esperar su reacción. Unos 40 minutos después de que envié el mensaje, se escucharon pasos apresurados en el pasillo del Hospital San Rafael. Malena apareció, con el pelo revuelto, un tacón chueco y los ojos tan rojos que parecía que se había forzado a llorar todo el camino. Se abalanzó sobre mí, me abrazó con fuerza y gritó,
No puede ser, mamá. Santiago, era tan joven. Su voz se quebró, pero pude sentir la falsedad en cada sonido. Me quedé rígida, tratando de interpretar el papel de una madre devastada. Malena, cálmate, mi niña, susurré, con la voz ahogada, no por la actuación, sino por la rabia y el dolor que me consumían. Verla llorar así me daba ganas de gritar, pero sabía que aún no era el momento. La obra continuaba, y yo debía mantener mi papel. El inspector García y 3 oficiales de civil estaban a poca distancia, fingiendo ser transeúntes, pero sabía que observaban cada gesto de Malena. Uno de ellos, con lentes de sol, grababa discretamente con una pequeña cámara oculta en su ropa. Malena no se dio cuenta de nada. Seguía abrazándome, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mamá, ¿cómo pudo pasar esto? No puedo creerlo», sollozaba. Asentí, dándole palmaditas en la espalda, pero por dentro solo quería apartarla y enfrentarla con la verdad. La guié con voz temblorosa. «Ven a ver a Santiago por última vez. Él está ahí dentro». Llevé a Malena a la habitación especial, donde Santiago yacía inmóvil en la cama, cubierto con una sábana hasta el pecho, su rostro pálido gracias a un maquillaje experto. Las máquinas a su alrededor simulaban un paro cardíaco con pitidos débiles, creando una atmósfera terriblemente realista. Malena se acercó. Sus manos temblorosas tocaron la mano de Santiago. Sus lágrimas caían a cántaros, pero noté que su mirada no era de dolor. Era de alivio, un brillo extraño, como si acabara de quitarse un gran peso de encima. El corazón se me encogió. ¿Cómo podía estar ahí, fingiendo llorar, cuando ella misma había provocado todo esto? De repente, Malena se inclinó y susurró, tan bajo que apenas pude oírla. Por fin se acabó. Se mordió el labio al instante, como si se diera cuenta de su error, pero ya era demasiado tarde. La frase se escuchó claramente, captada por el micrófono oculto en la habitación. Me quedé helada, sintiendo cómo se me congelaba la sangre. Y justo en ese momento, Santiago abrió los ojos y se sentó de golpe en la cama. Malena retrocedió gritando, «No puede ser, si lo hice con mucho cuidado». Su voz era de pánico, sus ojos se abrieron con un terror absoluto, como si estuviera viendo a un fantasma. Yo me quedé ahí, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, sin saber si sentir alivio o dolor. Santiago miró directamente a Malena, sus ojos llenos de ira y decepción. «¿Con cuidado?», repitió, con una voz fría como el hielo. «Con cuidado para matarme, ¿no?». Malena se tambaleó hacia atrás, aferrándose al borde de la cama para no caer. «No, no es eso. Estás entendiendo mal», balbuceó, pero su voz temblorosa la delató. El inspector García entró en la habitación. Su voz era firme. «Hemos escuchado suficiente, señorita Malena. Queda arrestada por intento de homicidio». Otros 3 oficiales aparecieron detrás de él, bloqueando cualquier salida. Malena se giró, con el rostro pálido como el papel. «No, yo no fui», gritó, con la voz quebrada. «Era solo una especia, solo quería darle más sabor». Pero García no la dejó continuar. Levantó una carpeta y una memoria USB. Su voz era tranquila pero cortante. «¿Quiere ver las pruebas? El video de usted echando un polvo blanco en la sopa, los resultados del laboratorio con arsénico, la grabación de su llamada y lo que acaba de decir hace unos segundos. Todo está aquí». Malena se tambaleó, como si sus piernas no pudieran sostenerla. Me miró a mí, luego a Santiago, con una mirada de pánico total. Yo no quería matar a nadie», murmuró, pero luego, como si no pudiera soportar más la presión, se derrumbó en el suelo, cubriéndose el rostro y gritando. «Solo quería el dinero. No quería hacerlo, pero esa vieja iba a donarlo todo a la caridad. No me dejó otra opción». Esa confesión fue como la última puñalada, confirmando todas mis sospechas. Me quedé ahí, mirándola, con el corazón dividido entre el dolor y el alivio. Dolor por la traición de alguien a quien consideré mi hija, y alivio porque, finalmente, la verdad había salido a la luz. Santiago se acercó, me rodeó con su brazo y susurró, «Mamá, ganamos».
Su voz temblaba, pero estaba llena de determinación. Le tomé la mano y la apreté, sintiendo el calor de la mano de mi hijo, un calor que casi pierdo para siempre. «Hijo, estoy tan orgullosa de ti», le dije, mientras las lágrimas caían en silencio. Malena seguía en el suelo, con la cabeza gacha. Sus sollozos se mezclaban con el sonido de los pasos de los oficiales mientras se acercaban para esposarla. «Acompáñenos», dijo García, sin un ápice de compasión. Malena levantó la vista. Su mirada suplicante se dirigió a mí, pero yo solo negué con la cabeza. «Tú elegiste este camino, Malena», le dije, con la voz ahogada. «Confié en ti, pero nos traicionaste a todos». Cuando se la llevaron, el pasillo del hospital quedó en silencio. Abracé a Santiago, sintiendo los latidos de su corazón, esos latidos que temí no volver a escuchar jamás. Nos quedamos ahí, en medio del ajetreo del San Rafael, pero en ese momento solo existíamos nosotros dos. Pensé en todos los años que habían pasado, en los días que crié a Santiago sola, en el sueño de construir una marca de perfumes para él. Todo el dolor, todos los sacrificios ahora tenían sentido, porque todavía tenía a mi hijo a mi lado. La policía llevó rápidamente a Malena a una sala de interrogatorios improvisada en el mismo hospital, un cuarto pequeño con una fría luz fluorescente. A Santiago y a mí nos llevaron a una sala de observación contigua, con un espejo de 2 vías que nos permitía ver todo sin ser vistos. Me senté, agarrando la mano de Santiago, sintiendo el temblor en los dedos de mi hijo. Él estaba en silencio, con la mirada fija en Malena a través del espejo, como si intentara encontrar la imagen de la esposa que alguna vez amó. Le apreté la mano y susurré: «Hijo, hoy terminaremos con esto». Pero por dentro no estaba segura de si estaba consolando a Santiago o a mí misma. Malena estaba sentada frente al inspector García, con el pelo revuelto y las manos esposadas sobre la mesa de metal. Tenía la cabeza gacha, pero aún así podía ver el sudor en su frente. El inspector García comenzó. Su voz era suave pero afilada. «Señorita Malena, no queremos complicarle las cosas. Solo díganos la verdad. ¿Por qué lo hizo?» Malena levantó la vista. Sus ojos se movían de un lado a otro. Su voz era desafiante. «Yo no hice nada. Están inventando todo esto para perjudicarme». Habló en voz alta, pero su voz temblaba, como si intentara convencerse a sí misma más que a los demás. García no respondió. En silencio colocó sobre la mesa un pequeño frasco de vidrio, el mismo que la policía había encontrado en mi cocina. «Entonces, ¿qué es esto?», preguntó. Su tono era tranquilo pero lleno de presión. ¿Sal? ¿Azúcar? ¿O arsénico? Malena miró el frasco con los ojos muy abiertos, pero no contestó. Se mordió el labio, apretando las manos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Vi a Santiago a mi lado apretar los puños. Su respiración se agitó. «Cálmate, hijo», le susurré, sujetándolo por el hombro. Pero yo también estaba conteniendo la rabia que hervía dentro de mí. La puerta de la sala de interrogatorio se abrió y un médico del hospital entró con unos papeles en la mano. «Estos son los resultados de las muestras de sopa y jugo que tomamos de su casa», dijo, mirando directamente a Malena. «La concentración de arsénico es suficiente para matar a un adulto sano en poco tiempo». Malena negó con la cabeza, riendo nerviosamente. Su voz se quebró. «No, no puede ser. Yo solo le ponía vitaminas. Santiago siempre estaba cansado. Solo quería que se sintiera mejor». Pero su voz era débil, como si ni ella misma se creyera sus palabras. García no la dejó continuar. Encendió la pantalla sobre la mesa y apareció el video de la cámara oculta en la cocina. La imagen era nítida. Malena, de pie frente a la olla, abriendo el pequeño frasco, espolvoreando el polvo blanco, y luego revolviendo rápidamente, disimulando al añadir un poco de sal y pimienta. Su rostro era frío, sin una pizca de duda. Escuché a Santiago soltar un suspiro ahogado. Bajó la cabeza, cubriéndose el rostro, como si no pudiera soportar ver a la mujer que amaba en esa grabación. Le tomé la mano y la apreté, sin decir nada. Me dolía el alma, pero sabía que era el momento de ser más fuertes que nunca. «¿Tiene algo más que decir?», preguntó García.
Su voz seguía tranquila pero cortante como una navaja. Malena negó con la cabeza. Sus ojos se movían sin parar. El sudor corría por sus mejillas. Yo no sé nada de arsénico, balbuceó. García le hizo una seña al oficial que estaba a su lado y se reprodujo una grabación de audio. La voz de Malena resonó en la habitación. Solo unos días más. Después de eso, seré la única que figure en todo. Era la conversación que yo había grabado la noche anterior cuando susurraba por teléfono. Malena se quedó helada, con el rostro pálido, como si le hubieran dado una bofetada. ¡Esa no soy yo!, gritó, pero su voz ya no tenía fuerza ni convicción. Santiago, a mi lado, se levantó de un salto, con los puños apretados y los ojos enrojecidos. «¡Mamá, ya no aguanto más!», gritó, a punto de salir de la sala de observación. Lo detuve rápidamente, abrazándolo con fuerza. «Hijo, deja que la policía haga su trabajo». Ya no puede negarlo, pero al ver el dolor en los ojos de Santiago, supe que no solo era rabia, sino el corazón destrozado por la traición. La esposa que había amado, en la que había confiado, estaba ahí sentada, acorralada por sus propias acciones. García continuó. Su voz no cambió. «Señorita Malena, todavía tenemos algo más». Puso sobre la mesa una copia de mi testamento y los documentos de mi patrimonio, señalando la parte crucial. Si Santiago fallecía primero, usted sería la única heredera de todos los bienes de su suegra. Usted lo sabía, ¿verdad? Malena miró los papeles, con pánico en los ojos. Abrió la boca, pero no pudo decir nada. García prosiguió. Usted lo planeó todo desde hace mucho tiempo, ¿no es así? Empezó con pequeñas dosis de arsénico y luego las aumentó cuando escuchó que ella planeaba donar su fortuna a la caridad. Malena rompió a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Gritó con la voz llena de ira. «Todo es culpa de esa vieja. Si no hubiera anunciado lo de la donación, no habría tenido que apresurarme así». Esa frase fue como la última puñalada, directa a mi corazón. Me quedé paralizada, sintiendo que el mundo se derrumbaba. Malena no solo quería matar a Santiago, sino que me culpaba a mí, como si yo la hubiera empujado a cometer ese crimen. Santiago me abrazó, su voz temblaba. «Mamá, no la escuches, no merece que sufras por ella». El inspector García asintió al oficial a su lado y firmó una orden de detención preventiva ahí mismo. «Señorita Malena será trasladada a la central para continuar con la investigación», dijo sin un ápice de compasión. Malena se derrumbó, cubriéndose el rostro y sollozando, pero nadie en la habitación se conmovió. Se la llevaron. El sonido de sus pasos pesados resonó en el pasillo del hospital. Santiago y yo nos quedamos sentados, mirando en silencio a través del espejo de 2 vías, donde solo quedaban la mesa vacía y la carpeta de documentos. A la mañana siguiente, Santiago y yo entramos a la jefatura de policía de la Ciudad de México, a donde habían llevado a Malena para su declaración oficial. El ambiente en el edificio era pesado, olía a papel viejo y a café frío. Tomé la mano de Santiago, sintiendo la tensión en sus dedos. Nos llevaron a una pequeña sala, donde un oficial nos indicó que nos sentáramos como testigos. Miré a mi hijo. Su rostro aún mostraba el dolor del día anterior, pero su mirada era más firme. «Mamá, hoy todo terminará, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Asentí, apretando su mano. «Sí, hijo. Le pondremos punto final a esta pesadilla». Llevaron a Malena a la sala de interrogatorios, separada de nosotros por un cristal. Se sentó con la cabeza gacha, las manos esposadas, el pelo revuelto cubriéndole casi todo el rostro. Ya no quedaba nada del glamour y el encanto de la nuera de la que una vez estuve tan orgullosa. La blusa de seda que llevaba estaba arrugada, sus ojos hinchados y rojos, no por llorar, sino por el agotamiento. La miré con una mezcla de rabia y dolor. Esa mujer había sido parte de mi familia, se había sentado en mi mesa, había reído conmigo y con Santiago. Ahora estaba ahí, como una extraña, como alguien que casi me arrebata todo lo que amaba. El abogado de oficio de Malena, un hombre de mediana edad con un traje gris, entró en la sala. Puso su maletín sobre la mesa y dijo en voz baja:
Señorita Malena, le aconsejo que coopere. Las pruebas en su contra son contundentes. Malena levantó la vista con pánico en los ojos, pero luego, como si se le hubieran agotado todas las fuerzas, susurró: voy a contarlo todo. Ya no quiero ocultar nada. Esa frase me dejó helada. Santiago, a mi lado, respiró hondo, apretando los puños. Le puse una mano en el hombro para calmarlo, pero yo también estaba temblando por lo que estaba a punto de escuchar. Malena comenzó a confesar. Su voz era débil pero clara. Investigué sobre el arsénico en internet, en foros ocultos. Sabía que no era fácil de detectar si se usaban dosis pequeñas. Hizo una pausa, tragó saliva y continuó. Lo compré a un contacto en el mercado negro, un vendedor de químicos ilegales en las afueras de la ciudad. Empecé a ponerlo en la comida de Santiago, solo un poquito, un poco cada día. Escucharla me heló la sangre. Me aferré al borde de la mesa hasta que me dolieron los nudillos. La imagen de Malena en la cocina, espolvoreando el polvo blanco en la sopa, apareció vívidamente en mi mente. No quería que muriera de inmediato, dijo, con la voz temblorosa. Solo quería que se debilitara, que todos pensaran que era una enfermedad, y cuando él se fuera, yo heredaría la fortuna. Después, planeaba encontrar una manera de que la señora... Titubeó, mirando hacia el cristal como si supiera que yo estaba ahí. De que la señora también se fuera de forma natural. Santiago se levantó de un salto y golpeó la mesa. También quería matarte a ti, mamá, gritó, con los ojos enrojecidos. Lo jalé para que se sentara y lo abracé con fuerza, susurrando: hijo, cálmate. Ya no puede hacernos nada. Pero por dentro me sentía destrozada. Malena no solo quería robarme a mi hijo, sino que también me había puesto en su mira, todo por una ambición sin límites. El inspector García, en la sala de interrogatorios, tomaba notas cuidadosamente. Preguntó, con voz tranquila: entonces, ¿cuál fue su motivo? ¿Solo el dinero? Malena asintió. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no vi arrepentimiento. Yo no tenía nada, dijo. Crecí en la pobreza. Cuando me casé con Santiago, pensé que tendría una vida diferente, pero luego ella dijo que donaría toda su fortuna a la caridad. No podía permitir que eso pasara. Me cubrí el rostro. Las lágrimas caían en silencio. Alguna vez pensé que Malena era la nuera ideal. Creí que amaba a Santiago de verdad. Pero ahora, la verdad se revelaba como una herida abierta. La policía grabó toda la declaración, levantó el acta y el abogado de Malena se quedó en silencio, incapaz de defenderla cuando su propia clienta se había incriminado. García firmó la orden de detención. Su voz era firme. Será trasladada al centro de reclusión para continuar con la investigación. El intento de homicidio no es un asunto menor. Malena bajó la cabeza, sin decir una palabra más, mientras dos oficiales se la llevaban de la sala. A las pocas horas, la noticia se esparció por toda la Ciudad de México. Los periódicos titulaban: joven empresaria arrestada por intentar envenenar a su esposo para heredar fortuna. Leí esas palabras en mi teléfono, sintiendo que vivía en una pesadilla. Las acciones de la financiera donde Santiago era director general se desplomaron, pero afortunadamente, el consejo directivo actuó rápido. Dio una conferencia de prensa, fue transparente con la información y la opinión pública se calmó. Mientras tanto, mi marca de perfumes fue elogiada por la prensa por una decisión inesperada. Convertí el plan falso de la fundación en una realidad, creando una fundación para proteger a mujeres víctimas de violencia familiar. Quería transformar este dolor en algo significativo para que nadie tuviera que pasar por lo que Santiago y yo vivimos. Santiago, después de varias pruebas, recuperó gradualmente su salud. Los rastros de arsénico en su cuerpo disminuyeron, y el médico dijo que pronto volvería a la normalidad. Una tarde, los dos estábamos sentados en el balcón de la casa, viendo cómo el atardecer teñía de un rojo intenso el cielo de la Ciudad de México. Santiago me tomó la mano, su voz era cálida. Mamá, gracias a ti sigo vivo. De ahora en adelante, no dejaremos que nadie se meta en nuestra familia. Lo miré, sonreí, pero las lágrimas volvieron a brotar. Hijo, solo quiero que estés a salvo. No podía perderte. Me abrazó
y en ese momento sentí la fuerza del amor de una madre, lo único que nunca podrá ser destruido. Mirando el atardecer, pensé en silencio. La codicia de Malena la había enterrado a ella misma, pero mi amor por Santiago y el suyo por mí lo había vencido todo. Esta casa, la marca de perfumes y todos nuestros sueños seguirían existiendo. No por el dinero, sino porque nos teníamos el uno al otro. Apreté la mano de Santiago, sintiendo un gran alivio en mi corazón, pero también las cicatrices que solo el tiempo podría sanar. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.